Te explico la situación. La situación es que esta persona acude a mí. Bartolomé, oye Javi, no podría hablar contigo aunque no me atrevo porque ya no tengo fuerzas ni para poder intentar recuperarme. ¿Pero qué te pasa? Vamos a tomar un café. Entonces, con ese café me resume una triste historia que es después de una vida de éxito completa en su mundo de hostelería, me dice que va a salir a subasta su propia casa. Casa preciosa que él cuando andaba muy bien económicamente reformó con todo lujo de detalles, con su terraza, con sus instalaciones, su mármol travertino, una casa preciosa que es su hogar, donde vive con sus hijos. Y por desgracia, el resto de la deuda que le reclamaban del hotel que perdió, pues ahora mismo se lo reclamaban para su casa. Y me advierte de que, claro, de que eso es una deuda muy grande, que era demasiado, que la casa tenía un valor inferior, pero que se iba a quedar sin ella, por una deuda muy grande de más de 400.000 euros y que él le encantaría poder mantener su casa y que para ello pues había una gestión muy dura que todas las personas de a pie desconocemos, que es qué ocurre cuando tu bien inmueble sale a subasta. Esto es muy duro. Nadie puede suponer qué significa que le vayan mal las cosas, que tenga que hacer una maleta con toda su familia, ponerla en la puerta de su casa, porque al día siguiente se subasta esa casa y tendrás que abandonarla con el tiempo. Te dan unas semanas para poder irte, pero al día siguiente entras en un mundo incierto donde subasteros que ahora se realiza por internet, antes era gente que iba a los juzgados con un montón de dinero en el bolso y que cuando salía la casa a subasta del pobre desgraciado que le tocaba perderla, pujaban por ella y adjudicaban una postura que es el importe que ellos estaban destinados a poner para ceder el remate de esa casa a su favor. Y Javi, entonces él resulta que invierte en un hotel, lo monta de lujo, la gente funciona fenomenal hasta que llega la crisis del COVID, aquello queda cerrado, no puede hacer frente al pago de la hipoteca del hotel y pierde el hotel, que pasa a manos de los bancos. Como no paga la deuda hipotecaria que tiene que seguir pagando, aunque el hotel ya no sea suyo, resulta que le embargan la casa y la sacan a subasta, ¿no? Vale. Muy triste, ¿verdad? Muy triste es un resumen perfecto. Sí es cierto que el hotel que se adjudican los bancos luego lo anotan a un fondo de inversión. Los bancos no son como tal los que se quedan con los bienes. Bueno, hay un montón de entidades que son las que reciben esos bienes y se dedican luego a comercializarlos con una red secundaria de venta de inmuebles, ¿no? Alternativa al mundo inmobiliario propiamente dicho. Pero a lo que vamos, ha resumido muy bien la situación. Entonces, el problema es que este cliente, este señor, estaba describiéndote una situación que todo empleado de banca huiría de ella. Todo especialista financiero le diría que lo sentía mucho, pagaría la caña que estaba tomando y le desearía buena suerte y le daría una palmada en la espalda. Pues bien, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Hay que comprometerse con el problema. Y dentro de una difícil situación, lo que hay que hacer es tener más imaginación para buscar una alternativa de solución. Yo compartí la solución con él y le dije cuál era mi opinión, que el primer recurso que te sale es el que vale. Y después de 30 años de experiencia financiera, tú eso lo ves que aunque haya muy poquitas soluciones, sabes por dónde figurar. Y la solución, en ese caso, era, pues, lógicamente, defender la subasta de la vivienda, quedarse con la casa. Y para ello hacía falta una cantidad importante. Bueno, pues la deuda eran 400.000, pero la casa seguramente, que si tú eres un poco rápido, pues puedes calcular el importe de subasta en el que te la puedes adjudicar, que va relacionado con el valor comercial de esa vivienda. Yo calculaba 120, 125.000 euros, entre 120 y 150.000, que es lo que habría que pujar en una subasta pública para quedarse con la casa. O sea, perdona, una casa de 400.000. No, una deuda de 400.000. Ah, una deuda de 400.000. Reclamada por el hotel. Obliga a vender tu casa. Eran 3 millones de euros. Sí. El hotel se adjudica, pero no por los 3 millones, se adjudicaría por 2 y pico. Y luego los otros casi 800.000 se reclaman con todos los bienes que tenga el cliente. Eso tendríamos que explicar con mucho más detalle cuál es el procedimiento ejecutivo de una deuda impagada que se reclama cuando se queda uno con el inmueble. Esto, bueno, es un ejemplo muy, muy amplio y que hay 1000 formas de cómo acudir a esas subastas, pero estoy generalizando mucho para no aburrir a nadie, ¿no? Vale.
Situación, pues lo primero que hay que hacer es buscar dinero. El dinero es el resorte fundamental para poder resolver situaciones difíciles. Alguien con deudas impagadas no va a tener una respuesta bancaria positiva. Nadie le va a dar dinero. Un inversor o un amigo o un familiar no se va a fiar de alguien que acaba de pegar el campanazo y él lo ha perdido todo. Porque si lo ha perdido todo, no tiene recursos para luego atender esa deuda. Con tu primo, tu hermano, tu mujer, tus padres o tus amigos o tus vecinos. Entonces la solución que quedaba era volver otra vez a iniciar una nueva actividad. ¿Cuál es la nueva actividad? Pues una sociedad nueva, una nueva actividad, un nuevo proyecto con el que tú puedas empezar a apoyar financieramente a ese cliente. Y fue lo que hicimos. Constituir 2 sociedades, cada una para una actividad diferente, crear desde cero esas actividades e ir dotándolas de pequeñitas financiaciones mientras finalizaba el periodo de subasta para que fueran recibiendo financiación que recuperaría la casa del cliente. Como ves, es una quimera muy difícil de conseguir, pero era el camino. Pero esas sociedades, o sea, las creas para que tengan solvencia, tengan como un recorrido de estabilidad o de consistencia o de cara a acudir a una subasta. Es decir, oiga, esto ya es una nueva actividad. No ese es el objetivo. El objetivo es que esa sociedad diera una nueva vida económica a la actividad del cliente. Si el cliente tiene un bar más pequeño que el hotel que tuvo en su día, vale, y ese bar se tiene que gestionar, se gestiona con una sociedad nueva y limpia, con la que puedes ir a un banco, vale, y decir, oiga, quiero 20.000 euros para un circulante para comprar mis Coca-Colas. Vale, y te dan, o sea, que le diste una nueva vida. Él no podía funcionar, pues ya estaba embargado, arruinado y con todo tipo de deudas, y dijeron, pues vale, queremos una sociedad o 2 sociedades nuevas desde cero para que tú puedas seguir con tu actividad y generar ingresos y tirar para adelante. Así Más o menos es así. Vale. Es. O sea, que además le has dado esperanza y le has dado salida al hombre este. Y sobre todo una idea por la que pelear y una alternativa a hacer las maletas y darte por vencido. Irte de alquiler o a casa de tus padres y tirar una vida profesional entera por la ventana. Eso es lo más importante. Insuflar ilusión y una alternativa viable que, aunque haya un porcentaje muy bajo de posibilidades de éxito, pero tener el objetivo claro de a dónde dirigirse. Vale. Así comenzamos. Hicimos un plan de viabilidad, un proyecto para poder presentar a las entidades financieras de qué etapas íbamos a dar en el bar nuevo, cuánto íbamos a facturar, qué margen de beneficios, porque en base a ese plan de viabilidad, que era a futuro una inversión a realizar, pues el banco iba a confiar más o menos en ti. Bueno, y aquí te voy a hacer una especie de atajo, porque el lapso entre que se constituyen las sociedades, se inician las actividades, que es emprender, ni más ni menos, que lo hace mucha gente, y tú que eres especialista en emprendimiento, sabes lo difícil que es empezar y lo que se requiere, su sociedad, su plan de viabilidad y su puesta en marcha y ejecución. Entonces, lo que no estábamos diciendo es que ese dinero que se supone que íbamos a gastar en reformas del bar, en Coca-Colas, en 18 camareros, fue una inversión muy pequeñita porque el dinero que íbamos a destinar no era para dar un campanazo en un nuevo negocio. Íbamos a empezar con un perfil bajo con ese pequeño bar y a dotar el dinero que dispusiéramos de las entidades financieras para recuperar nuestra casa en subasta. Si tú vas a un banco y dices, oiga, quiero lo que no pagué en su día, lo quiero pagar ahora y deme un préstamo para ir a una subasta, te van a decir, pues mira, que tenga usted un buen día. Ese destino no es viable en ninguna entidad financiera. Te lo van a dar. Y Javi, ¿por qué hiciste, me hablaste de que pediste un primer crédito como de 20.000 euros, una cosa así, cuando la deuda era de 600.000, y diciendo, bueno, algo es algo. Eso explícalo, cómo es el plan ese. Pues eso explica que yo, si hubiera pedido los 150.000 que necesitaba para acudir a la subasta, con unos ingresos cero, me hubieran dicho que no en 1000 sitios. Sin embargo, cualquier autónomo, cualquier emprendedor, cualquier persona que comienza, sí es normal que tú pidas 20.000 euros. No puedes pedir 150.000 porque no tienes cómo justificar cómo pagarlos. Pero si pides 20 es razonable porque es un circulante. Hasta un kiosco de pipas necesita 20.000 euros para la fianza del alquiler, para el primer mes de los empleados, para los seguros, para las actividades de apertura, todo, para la publicidad. 20.000 euros se los dan a un pobre. Y esos 20.000 euros yo los guardé
para el cliente dentro de sus arcas personales, protegidas de sus nuevas sociedades, para poder ir creciendo con una actividad discreta que no requería inversión. Y con un par de meses de actividad, no solo tripliqué esos 20.000 euros, sino que con las dos sociedades conseguí el dinero necesario, que eran esos 150.000 euros, para acudir a la subasta. Bueno, eso es yo entiendo que no entres en detalles, pero es una maravilla. Eso da idea de cómo se puede sacar del barro a alguien y de lo importante que es pedir ayuda. Pero bueno, sigue. Entonces, tú al final, ¿cómo conseguiste cuadrar en tu plan financiero, bueno, el plan financiero de tu cliente, cómo conseguiste cuadrar las enormes deudas con dinero suficiente como para cancelarlas y tirar para adelante? ¿Eso cómo lo hiciste? Pues lo hice de la siguiente forma. Esa financiación semilla inicial, pequeñita de 20, que luego fui creciendo, todo eso hace falta acompañarse con un plazo de tiempo, 2 o 3 meses, o 4, o el que requiera la operación. Si tú tienes la subasta de tu casa la semana que viene, pues estás ya en una situación más difícil. Pero si la subasta es a 4 meses vista, te da tiempo a reaccionar. Entonces, la actividad debía ser real, tenía que generar ingresos y actividad. Bueno, oye, no tenía que ser tan grande como habíamos diseñado en el plan de negocio, pero tenía que generar unos rendimientos mensuales que permitieran tener una actividad de datáfono, dar comidas, dar vinos, facturar, y que se viera que, bueno, que aunque era un bar discretito, era merecedor de otro préstamo de otros 50.000 o un confirming para pagar proveedores o una operación de liquidez. Lógicamente yo no podía optar a otra cosa que no fuera un circulante con obligaciones a un año vista, porque él no podía pagar mensualmente lo que estábamos pidiendo. Estábamos apostando a un año el compromiso de atender esas operaciones que estábamos pidiendo. Y en ese lapso de tiempo donde hemos conseguido el dinero venía ya la misión, la segunda misión, que era la más difícil. Ya teníamos un poquito de dinero que había que devolver en un año, lógicamente. Por tanto, había que andar muy vivos para que cuando llegara el momento de la subasta, con ese poco ahorrillo que habíamos conseguido como hormiguitas, acudir dignamente, que esa es otra gestión muy difícil de hacer. Tú ir a una subasta con subasteros, que era lo que se hacía antes, era muy complicado, porque tenías que ir con dinero y fuerte. Y normalmente los subasteros iban a desnudar a propietarios desgraciados que habían perdido sus inmuebles. Sin embargo, en este caso, lo que había que hacer es ir con una nueva sociedad de las constituidas para ir a la subasta de ese bien inmueble que ya perdía. Y esa gestión que antes se hacía personal, ahora se hace por internet. Las subastas son digitales como tantas cosas, ¿no? Y tienes que darte de alta, poner un aval, etcétera, etcétera, y hay que pujar virtualmente. Y hay otras personas que virtualmente también pujan por tu casa. Siempre piensas, ¿quién va a pujar por mi casa? Si nadie la conoce. ¿Quién va a quedarse con una casa en subasta que vivo yo dentro y que soy una persona incómoda de desahuciar? Pues mira, a mí me encargó, porque él no tenía fuerzas, que yo dirigiera esa subasta, que es una gran responsabilidad, el pujar por ese piso para que él no se tenga que ir con su familia y con sus maletas. Y en esa responsabilidad, la subasta yo empecé pujando por 95.000 euros, y yo tenía, como sabes, un límite que era el que habíamos conseguido de esos 150. Pero había otro postor que iba subiendo la subasta a 105. Y yo estaba, cada vez que recibía una contraoferta de un enemigo, pensaba, madre mía, con la falta que le hace a mi cliente el dinero que tenga un competidor que quiere pugnar por su casa y yo tenga que elevar su propuesta de nuevo. Pues 106, 107 mandaba la competencia, 108. Finalmente, con 2 golpes de subida rápida, conseguí adjudicar la vivienda para mi cliente por 121.500 euros. ¿Y en la última puja cómo se quedó? ¿Cuánto dio la competencia? La última puja quedó 1.000 euros menos que había dado la competencia, y yo jugué con los tiempos porque hay un secreto para nuestros oyentes, que es que en las pujas virtuales por internet hay un tiempo límite para subastar. Si tú tienes el último minuto de subasta y pujas en los 30 últimos segundos, no permites una réplica porque ha finalizado ya la subasta en ese tiempo. Si tienes la suerte de ser el último que puja, ganaste.
o la persona que quiso pujar posteriormente o subir la oferta ya estaba fuera de tiempos. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y desde luego hace falta que no lo haga el que va a perder la casa, porque no va a resistir los nervios. Igual que ningún cirujano se opera a sí mismo o alguien de su familia, algo así. Pues meter en una subasta a alguien que ha perdido su casa es un drama, no lo haría nunca. Eso tienes que hacerlo tú, como profesional y como responsable de sus finanzas y de sus soluciones. El cliente, eso sí, estará pues en su casa, en el bar de abajo, en el despacho de al lado, sentado a tu lado, temblándole muchísimo las piernas y sufriendo muchísimo porque es terrible la sensación de desamparo que siente esa persona en ese momento. Y esa mirada que te dedica para ver si tú crees que todo va bien y que tú no puedes respondérsela porque no va bien, estás en una subasta en su casa. Entonces no puedes ni mirarle, porque mirarle es decir, estamos jodidos y estamos luchando por tu casa, vamos a ver si tenemos suerte, pero estamos haciendo lo mejor que se puede hacer. Esta historia tiene final feliz. Bartolomé se quedó con su casa de 120.000 euros, la deuda reclamada de 400 desapareció. Sí. Y lo sentimos mucho por la entidad que en este caso perdió ese importe. Pero yo estaba defendiendo a mi cliente, no a la entidad. Si en algún momento hay que defender a la entidad, pues ya te contaría otra historia. Pero en este caso te cuento. Yo no siento ninguna pena por la entidad ni nada, que no. Oye, que al final ha sacado un dinero, ¿eh? O sea, que encima no se ha llenado de ocupas ni se dan de incendiar. Ni yo tampoco, porque posiblemente si en la época COVID, que es cuando el cliente dobló la rodilla, hubieran tenido la sensibilidad de ofrecerle una carencia, un apoyo, un año de plazo para que se restableciera, no hubieran tenido que ejecutar nada. Así que tampoco siento pena por la entidad financiera. Sí, bueno, y aquí, ¿qué lecciones podemos extraer, Javi? O sea, ¿qué le podemos contar a nuestra audiencia de que, oye, si os veis en una de estas que os puede venir en cualquier momento, porque sois gente que invertís en vuestra vida y ponéis vuestro esfuerzo ahí, La verdad es que la historia de Bartolomé no ha finalizado. O sea, esta es la primera parte y no quiero ser pesado, pero te la voy a completar con el éxito final, que fue que esa misma casa que el cliente recuperó se dio cuenta de que tenía que venderla. La vendimos en el doble del importe adjudicado. Ah, interesante. Porque una vez suya, él comprendió que no podía acceder en su situación a una casa de ese volumen y que su valor de mercado era pues 250.000 euros, que fue en lo que la vendimos. Con esos 250.000 euros, el cliente, el amigo, Bartolomé, ha iniciado una nueva vida. Y tiene un negocio magnífico, tiene una casa mucho más grande y le van muy bien las cosas. Hoy ya no es esa persona con las piernas temblorosas que te miraba a ver si todo iba bien. Hoy es un triunfador como lo fue en su día. Y yo más orgulloso que una mona por haber participado en esa magia, porque también le vendí su casa. O sea, el servicio fue como te decía al principio de la reunión, es el catálogo de todas las cosas que un buen consultor financiero debe hacer a un cliente. Y te resumo: análisis del problema gravísimo, financiación y nuevas ideas, constitución de sociedad, dotación de financiación, plan de negocio, una redacción de un proyecto de viabilidad, una finalidad clara, ceder el uso de una subasta a un profesional para que él no lo hiciera directamente y lo pusiera en nuestras manos, venta de un inmueble y luego un nuevo préstamo ya en situación más favorable bancario para constituir una nueva vivienda más grande y a su gusto, que es en la que hoy vive muy feliz. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos y soluciones. Y es muy bonito contar este caso de Bartolomé porque ese catálogo ha sido un éxito en las 8 soluciones. Podríamos haber fracasado en una o en 2. Sin embargo, ha sido éxito total en todas. Sí, esto en el blog lo contamos. El que quiera puede ir allí, dejarnos su correo electrónico, suscribirse y demás. Y una cosa importante. Oye, ¿cuál es la magia que has utilizado para, una vez se recupera Bartolomé del primer golpe, ya recupera su casa, venderla por el doble de su valor rápidamente?
es lo que llama a la gente hacer el buzón, ¿no? Sí, correcto. Hacer el buzón es lo siguiente, es haber estado 33 años trabajando como director de banco, haber visto día a día durante 14 horas diarias de trabajo situaciones similares, haber visto cómo se resolvían cuando había éxito, haber visto también cómo salían cuando salían mal. Y entonces, con toda esa experiencia añadida y acumulada de tantos años, Sí. el poder decir con claridad al cliente lo que hay que hacer en cada momento, sin dudas, pero que te lo ha otorgado la experiencia de esos 30 años. No es que estés dotado de un halo divino de te voy a iluminar con una sabiduría especial. No la tienes. Tienes la sabiduría de la experiencia y que la estás poniendo al servicio de ese cliente. Entonces, todas esas cosas que se han hecho en una única operación han sido la experiencia de toda la vida. Cómo constituir una sociedad, cómo buscar una financiación, cómo hacer un plan de viabilidad. Claro, a la hora de vender un inmueble, yo no soy experto en inmuebles, pero sí conozco el teléfono del experto o de los expertos, porque quizá en una situación límite tú no puedes contar con un especialista inmobiliario únicamente. Tienes que desarrollar todo lo que queda a tu alcance y dárselo a los 3 más especializados y que sabes que nunca te han fallado y que te pueden proteger al cliente. La historia es mucho más larga, te contaría el cómo se hicieron las reservas del piso, de la venta. Es una historia para estar bastante tiempo contándola, porque todos los procesos, de algún modo, fueron complicados, tanto desde el principio hasta el final, incluso la venta del inmueble, incluso la última financiación. En fin, todo ha sido una historia bonita, satisfactoria, y yo lo que te puedo decir es que ahora cuando veo a Bartolomé o él me ve por la calle, pues el abrazo es tan estrecho y tan profundo de agradecimiento y de amistad que eso te llena para poder seguir ayudando al resto de la gente o a situaciones parecidas a las de Bartolomé. Y Javier, hay como una corriente de pensamiento, no sé cómo llamarlo, de que la gente del dinero, de pedir préstamos, de buscarse la vida, hay gente que dice, no, yo que me ayude papá Estado. No lo dicen así, pero en el fondo es, oye, ¿qué ayudas hay que me puedan servir para salir de mi situación mala ahora financiera? Eso funciona, en la práctica, digo, por lo que hay que hacer. Vamos a ver, hay situaciones globales como el COVID que hemos sufrido que efectivamente se han visto apoyadas por financiaciones estatales. Se hicieron muchísimos préstamos de ayuda para personas que estaban pasando dificultades con un negocio cerrado. Ha habido muchos negocios cerrados por el confinamiento. Este es un ejemplo claro. Y el gobierno sí prestó sus ayudas, cosa que se agradece, pero lo hizo a través de mecanismos bancarios en los cuales avalaba determinada parte de la operación, o sea, concretamente el 80%. Y el 80% que avalaba el gobierno, luego nos pasa la nota, porque ahora, después de COVID, que eran préstamos a 8 o 10 años, lo que ocurre es que esos préstamos bloquean la cancelación o el movimiento de cualquier otra línea de inversión. Si ahora tú que has pedido un COVID porque cerraste tu bar, quieres cancelar el préstamo del coche porque le tienes al 7%, no puedes. Que esto no lo sabe la mayoría de la gente. ¿Por qué no puedo? Porque el préstamo COVID tiene una cláusula que dice que al ser un préstamo avalado por el gobierno y a un tipo de interés preferencial de alrededor del Euribor +1, pues que lógicamente el gobierno no avala para que luego te lucres cancelando un préstamo más caro. Primero cancelas el suyo, que lo has firmado con el clausulado aparte, y luego ya dispones y cancelas el del coche. Pero es obligatorio. Esta sorpresa se la lleva ahora mucha gente cuando quiere vender su piso y tiene un préstamo COVID, o cuando tiene que cancelar un préstamo al 10% y quiere mantener el del 1, como es lógico, y cancelar el del 8, pues no puede cancelar el del 8. Hay que cancelar primero el ICO. Estas son consecuencias de la, entre comillas, bonanza de apoyo económico que realizó el gobierno con este tipo de campañas. De todo eso, lo que sucede es que la gente se ha quedado con la idea de voy a ver si encuentro alguna ayuda, porque claro, se dieron muchísimas ayudas a personas desfavorecidas con préstamos con una carencia grande, y ahora mismo habría muchísima gente que mataría por una carencia de 1 año sin pagar intereses. Entonces la creencia de a ver si hay ayudas de papá gobierno, subvenciones o tal, pues es que yo no creo sinceramente en ella, porque no
No, nadie va a ayudarte. Y un banco, cuando te toca ejecutar o te tiene que despedir, te van a despedir o ejecutar porque no tienen alma. Los que tenemos alma somos las personas y los Vale, profesionales. pues muchas gracias, Javier. Bueno, lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado del tiempo y nada, y las preguntas que nos hagan las atenderemos y encantados y bienvenidos a este podcast. Pues muchas gracias, Santi. La verdad es que para mí ha sido un placer poder aportar humildemente, pues eso, un diseño, un dibujo de lo que puede ser una situación que, bueno, lo hemos descrito en 20 minutos, ¿no? Yo, sinceramente, todo lo que te he resumido, tardamos 6 meses en conseguirlo. Y 6 meses sufriendo día a día. Así que si a alguien de nuestros oyentes le puede servir esta información, este ejemplo, para mí será, vamos, un placer haber podido desarrollarlo de este modo. Gracias por tus preguntas, que son muy inteligentes, y a vuestra disposición, Santiago. Wow. Pues nada, encantado. Bueno, aquí lo dejamos, ¿vale?